Introducción a Filemón. Hoy me han dado la oportunidad de hacer un trabajo sobre lo que es Introducción a Filemón y eso me llena de alegría al compartir este tema con ustedes, especialmente con quienes van a ver este video también. Ojalá que esto no también, yo creo que no solo llega también a los compañeros, sino especialmente a las otras personas que sí tienen el interés de conocer sobre las Sagradas Escrituras para que uno vaya teniendo más conocimiento sobre cada libro de la Biblia para así tener la idea y comprenderlo. Y ojalá que me acompañe y así poder ir descubriendo, conociendo sobre esta carta del apóstol Pablo que dirige hacia el Filemón. Fecha de composición y lugar. Pablo escribió esta carta estando en prisión. Es decir, que él estando en prisión lo escribió esta carta. Eso podemos encontrar en Filemón 1. Y este encarcelamiento se ha entendido tradicionalmente como su arresto domiciliario en Roma. Es decir, probablemente que él estaba en Roma cuando lo escribió esa carta. No hay datos específicos ni información donde él estaba, pero como vemos aquí, tradicionalmente se han creído que él posiblemente está en Roma cuando fue compuesto su carta hacia el año probablemente en el 61, 63. No hay razones sólidas para poner en duda esta tradición. Es decir, que no hay de qué dudar. Probablemente ahí es y se han creído tradicionalmente. En el caso de Filimón y Colosenses, la menciona de Epafras, es decir, que en eso lo menciona Epafras, Marcos, Aristarco, perdón, Demas y Lucas en Filimón 23. Eso podemos ver donde realmente, para que así tengamos más la idea dónde se escribió eso. Así como la de Onésimo en Colosenses 4:9 sugería que Colosenses y Filemón se compusieran aproximadamente por el mismo tiempo. Eso podemos encontrar en Colosenses. Aproximadamente 55, 57, pero probablemente, como digo, se escribió en el 63. No hay duda y sobre esto en cuánto se escribió. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Y vamos a ver, es en Roma. El destinatario el destinatario de la carta del apóstol Pablo que se dirige a Filimón era un joven cristiano, según cuenta, respetado y de buena posición. Es decir, que de buena posición, que él es un hombre que era rico, como lo conocemos hoy en día, que tenía dinero. Entonces la persona en aquel tiempo lo respetaba de alguna ciudad de Frigia. Él probablemente era de esa ciudad de Frigia, en Colosas, es en ese lugar probablemente Colosas, en cuya casa se reunía una primitiva iglesia, es decir, que probablemente que era de ese lugar, en Colosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que incluso Pablo lo menciona a Onésimo, que es de aquel lugar. Entonces, probablemente Filimón era de Colosas. No hay datos específicos, pero se le atribuye allí. Y dice aquí que incluso en su propia casa se reunía una iglesia doméstica, es decir, que una comunidad, un grupo de personas que se reunía con él o acudía a él. Y pues, posiblemente él dirige esa asamblea y otros datos, dice, puede ser que no, pero probablemente él porque él se convirtió al cristianismo. Probablemente esposa de Filimón, Arquipo, esos posiblemente su esposa, hijo de ambos, así como la iglesia que se reúne en su casa. Al parecer, Filimón se había convertido gracias a los esfuerzos de Pablo. Es decir, que podemos encontrar el 19, que gracias al esfuerzo, la predicación, el evangelio de Pablo, que Filimón se convirtió al cristianismo. En donde, como digo, en Colosas es el lugar, le atribuye a Filimón eso lo podemos encontrar en Filemón 22. Colosas, en tiempo del apóstol Pablo, era una ciudad ubicada de provincia de Frigia. Luego, sí, una provincia, era desde aquel lugar, de ahí cerca de
Colosas, cerca de Roma, de Efeso, todo eso, ¿no? Ahí donde es actualmente como conocemos en Asia Menor, la actual Turquía. Aún no siento, es decir, que lo conocemos hoy en Asia Menor, la actual Turquía. Eso es el lugar donde él era. Entonces, cuando el Pablo dirige su carta a él, vemos más adelante ocasión e intención. ¿Cuál es la ocasión e intención del apóstol Pablo cuando le escribe su carta a Filimón? El esclavo Onésimo se había fugado después de robar alguna cosa o haber causado a su amo un serio perjuicio. Posiblemente se había hecho daño, había causado, de que lo vemos aquí, posiblemente se había robado cosas, entonces él se escapó, se fue, se fugó. En su huida llegó a Roma, posiblemente él llegó en Roma, pero no hay datos específicos porque en aquel tiempo ahí donde se amontonían lo que es los esclavos, porque él era un esclavo de Filimón y según cuentan los que habían hecho daño a su amo, incluso merecía el castigo. Entonces, pero no hay datos específicamente si él es de allí. Si él se dice, incluso dice que puede ser que él era de un lugar tumulco de Frigia, por ahí, pero no hay datos realmente que nos indica. Pero como nos dice aquí, puede ser que llegó en Roma forjados al parecer, Pablo le dio refugio y terminó convirtiendo al cristianismo. Al parecer, puede ser que el Pablo lo encontró y le dio refugio, pero hay otros datos que puede ser que nos dice que incluso él puede ser que no estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque si él estuviera en la cárcel, Pablo no debió enviarle a su amo, porque cómo va a enviar un preso a otro preso para que se fuera a un lugar, posiblemente dice, cuenta, él no estaba en la cárcel, posiblemente se encontraba en aquel lugar, pero probablemente se encontró con unos colaboradores de Pablo, entonces puede ser acudió a Pablo para unos consejos y todo porque puede ser que había escuchado de Pablo, entonces por eso Pablo lo envió, lo devolvió otra vez a su amo y terminó el contienda al cristianismo, del que ha llegado a ser padre en prisión, es decir, que Pablo había llegado a ser padre de él en prisión. Pablo llegó a saber que Onésimo era un esclavo de Filimón, a pesar que le consideraba esclavo de Arquipo. Aunque Pablo hubieran deseado tener consigo a Onésimo en beneficio del Evangelio, reconocía el derecho de Filimón y decidió devolvérselo. Es decir, que él decidió devolvérselo. Podemos encontrar en el 14:16, Pablo escribió una carta semejante a la escribió Plinio el joven. Es semejante, es decir, que casi igual. Eso es lo que podemos ver pidiendo a Filemón en términos personales que recibiera bien al esclavo fugitivo, es decir, que él lo recibiera con cariño, que no lo imponga lo que es el castigo que lo merecía. Eso es la carta. Y puede ser que él le envió con otro. Pablo envió a Onésimo en compañía de Tiquico, el portador. Eso podemos encontrar en Colosenses 4:7 al 9. Él lo envió, devolvió, incluso para que llegara a su amo. Seguimos. Contenido. Eso es el contenido que tiene introducción y saludo. Pero vamos a ver más específicamente aquí qué es lo que nos enseña realmente para que si tengamos más la idea sobre esto. Eh, Contenido, introducción, prescrito y saludo. Es decir, que su saludo del Pablo envía saludo a él, prisionero a diferencia de lo acostumbrado en Roma, es decir, que a diferencia, él estaba en prisionero, pero a diferencia cuando él lo envía en carta a Roma, a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, a Gálatas, a Efesios, Pablo no escribe como apóstol, es decir, que él a Filimón no escribió a apóstol, sino que apela a Filimón como quien se encuentra en situación interior, es decir, que como a un compañero, como un amigo, es lo que dice inferior, es decir, que como que si fuera él es que está encima de Filimón. Entonces ahí donde vemos que él no, 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 como en el
Como hemos visto en Corintios, en Efesios, no es igual porque él le envía saludos como apóstol, pero en esta carta no. Acción de gracias. Y luego en el versículo eh, 4 al 7 vemos que él da gracias a Filimón. Pablo da gracias a Dios por la fe y el amor de Filimón. Él da gracias a Filimón y a Dios también. Y todo el pueblo santo de Dios, es lo que él decía, todos los santos. Comentario a Filipenses y vamos a ver cómo es los santos, entonces, ¿no? Su participación es en tu fe. Es oscuro el sentido de este versículo. Podemos ver cómo nos narra en esto. Sobre diversas interpretaciones parece significar, Pablo ruega que un sentimiento de solidaridad con Filimón, con la fe en Cristo, produzca un más profundo. Es decir, que que Filimón que se haga solidaridad, que sea compasivo con su esclavo. Y luego vemos lo que es el tercero, perdón. Sí, el tercero, Pablo apela a buena voluntad de Filimón para que reciba bien a Onésimo e insinúa lo útil que lo es. Es decir, que él lo dice que tan importante, que lo útil es el esclavo, podríamos ir a Onésimo. Y luego él dice que reciba con amor, con cariño, que ya no como un esclavo, sino que como un amigo. Por eso es lo que vemos hoy. Y luego, en conclusión, vamos a ver en conclusión qué nos dice. En conclusión, manda saludos, saludo de los compañeros, bendición. Epafras, Marcos, Demas, Lucas. Comentario a Colosenses 4:10 es lo que vemos más que todo que ahí que encontremos el nombre de esas personas y manda saludo. Y esto es sobre lo que es la carta a Filimón, como vemos hoy. En conclusión, podemos ver que ¿cómo nos enseña Pablo para entender la idea que acoger, entender a las personas que como un enemigo podríamos decir que podemos acogerlo con amor? Como hemos dado cuenta que Pablo dirige su carta a Filemón y dice a Filemón que lo trate a Onésimo como Pablo mismo dice que sea de buena acción, no forzada, es decir, voluntariamente. Pablo sigue diciendo que no a un esclavo, sino como a un hermano. Es decir, que a esa persona, es decir, primero le dice a Filimón que lo reciba con amor, que lo reciba, no exige que lo obligan, que lo reciba, es decir, que él lo reciba con libertad. Entonces, por eso él dice, incluso él le recibe ya no como un enemigo, sino a un hermano, ya no como un esclavo, sino que algo mejor que ese hermano. Pablo nos enseña a través de Filimón que debe acoger al que lo ha hecho daño con amor y no ver como a un enemigo, sino algo mejor que eso, ver como a un hermano, porque a través de eso podemos mostrar el amor de Cristo en nosotros. Así aliviamos el dolor de otros. Eso es lo que debemos hacer, actuar y recibir a los demás como a un hermano, a enemigos, a que nos trate mal, como a un hermano, no imponer las cargas, sino que recibamos como que si fuera Dios mismo, como Pablo decía a Filimón, reciba a Onésimo como que si fuera yo mismo. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hermanos o personas que están alrededor nuestro, o enemigos que nos ha hecho daño también, ya no como un enemigo, sino como un hermano. Es todo. Muchas gracias.